Cordial saludo, respetados estudiantes. Bueno, hoy vamos a ver un poco el tema de la búsqueda de información científica o de buena calidad. Es importante hacer una diferenciación entre la información que encontramos en Google cuando hacemos cualquier búsqueda en esta barra, y es que normalmente la información que encontramos acá puede tener cualquier fuente, es decir, cualquier persona puede subir en cualquier sitio, por ejemplo, como Wikipedia, Rincón del Vago, eh, buenastareas.com y algunos otros blogs o páginas de opinión pueden tener información que no pasa por ningún filtro antes de llegar a ser publicada. Esta información hace que no sea de buena calidad. Existen unas fuentes de bases de datos especializadas o académicas como Google Académico. En este caso vamos a revisar las bases de datos especializadas que el ITM tiene acceso y que nos permite consultar. Para ello entonces hacemos uso de en el ITM, ponemos en el Google biblioteca ITM y entramos a la parte de bases de datos. Aquí vamos a poder ingresar y observar como el catálogo de todas las bases de datos que tenemos acceso gracias a que la universidad o que la institución paga una licencia y nos permite pues acceder. Entonces aquí están algunas bases de datos dependiendo de la disciplina o el tema de estudio que nos interese investigar. Siempre es recomendable trabajar, por ejemplo, como Scopus, que es una base de datos que tiene múltiples disciplinas o es la que reúne mayor número de documentos de todas las áreas temáticas. Aquí hay otras, por ejemplo, IEEE, que está por acá, que trabaja más el tema de ingeniería. Web of Science también es una importante colección de bases de datos, también tiene un número considerable de revistas que publican artículos de investigación, y esos son los tipos de documentos que vamos a tratar de citar en el trabajo de investigación. De hecho, todas estas bases de datos tienen publicados artículos de investigación. Recomendación es que entremos siempre a Scopus, que es como la más importante. Cuando encontramos la base de datos que queremos elegir o que elegimos, nos va a direccionar con un nombre de usuario y una contraseña que nos pide la institución para poder ingresar gratuitamente a estas bases de datos y consultarlas. En este caso, entramos siempre en el nombre de usuario y en la contraseña con la cédula o el documento de identidad. Iniciamos sesión y automáticamente empieza la interfaz de la base de datos que elegimos. Recuerden que en este caso vamos a tratar de utilizar Scopus, que es como la más común y la de mayor número de documentos disponibles para consultar sobre cualquier tema. Ese es el buscador. Es importante entonces tener en cuenta que vamos a trabajar con artículos de investigación, que son esos PDF con una estructura muy similar como la introducción, tiene un marco teórico, una metodología, resultados, una discusión y las conclusiones. Ahorita veremos como un ejemplo de este tipo de información, pero lo ideal que citemos siempre para que puedan estar publicadas en este tipo de bases de datos, normalmente tienen que pasar por un filtro importante, es decir, pares académicos que revisen la información y evalúen que sí sea cierto, que sea sistemática, que sea rigurosa ese proceso para poder haber obtenido dichos resultados de investigación. Entonces, es diferente a la información que encontramos en la web, en cualquier buscador de Google. Este Scopus entonces funciona de esta manera, nos muestra unos filtros antes de buscar si es necesario, y es que va a tener en cuenta ese artículo todos los campos que tiene, es decir, tiene un título, tiene un abstract, es decir, como un resumen antes de empezar la lectura, que nos proporciona pues todos los detalles del artículo, es decir, en 100 palabras o en 200 palabras trata de mostrar de qué trató esta investigación, entonces cuál era el objetivo de ese documento, de esa investigación, cómo se hizo, o sea, la metodología y qué resultados se pudieron obtener que sean pues importantes revisar. Con el abstract uno puede hacer una depuración
digamos, antes de acceder directamente al documento para saber si me sirve o no me sirve y si es algo de aporte sobre el tema que quiero investigar. También puedo buscar en las keywords, o sea, las palabras clave, los términos o conceptos que son relevantes o que engloban la investigación o la temática de estudio. También vamos ahorita a revisar cómo son esos keywords. También encuentro entonces la información de los autores, la fuente, si quiero que solamente me busquen los títulos de todos los artículos, si quiero que se lo haga solo en los abstract o resumen o solamente en la sección de keywords. Y aquí hay otros tipos de filtros. Generalmente pues podemos buscar aquí en artículo, en el título del artículo, en el resumen y en los keywords. ¿Qué significa? Que en alguno de estos campos se contenga la palabra o el concepto que yo voy a ingresar en la búsqueda. Que es importante que previamente sepa definir cuáles son mis palabras claves. Depende de la temática. Por ejemplo, yo quiero trabajar el tema de la innovación. Importante siempre hacer la búsqueda en inglés, que es donde encontramos la mayor colección de publicaciones sobre un tema. Entonces, siempre tratar de traducir esas keywords al inglés. Innovation entonces significa el tema de innovación. Voy a trabajar con todos los artículos que contengan en alguno de estos campos esta palabra. Vamos a hacer solamente como una búsqueda para ver qué pasa. Obviamente es una palabra muy amplia, entonces tendré un número considerable de resultados. Miren, un montón de investigaciones se han hecho alrededor de esta temática, es decir, que la palabra innovación aparece en el título de muchos documentos o aparece en el campo del abstract o aparece en el campo de las keywords. Puedo poner adicionalmente otras palabras para complementar. Supongamos que lo quiero trabajar en también el mismo título puede ser, ¿cierto? Ya aquí empieza a jugar cada uno con cómo quiere revisar. Por ejemplo, quiero trabajar en las pequeñas y medianas empresas, entonces normalmente esta keyword es SME. Y al hacer clic, entonces lo que hago es redefinir la búsqueda o hacerla más concisa y hace que el número de resultados sea mucho menor y más fácil hacer el filtro de cuáles puedo consultar o no. Lo importante es que acá toda la información que me arroja, en este caso Scopus, es de buena calidad. Puedo estar seguro o segura de que es información fácil para consultar y que contiene información verificable. Recordemos que si entramos a un blog o a un sitio que no tiene ninguna fuente de buena calidad o académica por lo menos, podemos tener información que es subjetiva, es decir, cualquier persona puede subir a la web y crear un blog poniendo su opinión, ¿cierto? Más no significa que sea algo verificable, verdadero, es simplemente una opinión. Eso pasa, por ejemplo, con las noticias, por lo que no es recomendable citar noticias, sino utilizarlas como, por ejemplo, para justificar una temática. Yo sé que hay una noticia alrededor de la contaminación o el calentamiento climático, el calentamiento global y el cambio climático. Eso significa que yo podría estar interesado en investigar sobre posibles soluciones o alternativas para mitigar estos daños y sé que existe porque hay una noticia. Sin embargo, no la cito en mi trabajo de investigación, sino que me remito a fuentes importantes de investigaciones o a una base de datos especializada donde ya puedo tratar la temática. Pero es importante saber que las fuentes como las noticias no se deberían citar, tampoco monografía en el Rincón del Vago, son trabajos que no tienen ni siquiera autorización para haberse subido allí. Tampoco Wikipedia, porque es un sitio de colaboración, es decir, cualquier persona con un usuario puede ingresar y modificar la información que ahí existe, entonces es mejor no utilizar. ¿Qué sí podemos utilizar? Algunas páginas web de algunas empresas que normalmente ponen informes, la superintendencia, el DANE o de pronto en el tema financiero o en los ministerios de las TIC o ministerio de cualquier otra temática es posible citar. Se hace como si fuera una página web, pero es posible citar en mi trabajo por el tema de los datos o que respalden algún tema de mi investigación. Volviendo entonces a Scopus, esta es la forma en la que se puede consultar, observar los resultados.
Al lado izquierdo hay un filtro que me permite revisar si alguna sí quiero acotar más la búsqueda, que es posible, si quiero solamente artículos de investigación. Dentro de los documentos académicos, recordemos que tenemos los libros, los capítulos del libro y algunas conferencias que se presentan a eventos o congresos. Esos también son artículos más cortos, pero funcionan también como un documento académico y es posible citar. La idea es que tratemos de utilizar más que todos los artículos, tratar de citar obviamente o trabajar con los que están en inglés, ya tenemos varias herramientas para poder hacer la traducción. Y adicionalmente quiero revisar que el tema de innovación si esté, o que otras keywords, porque recordemos que él va a buscar todos los documentos que contengan estas palabras específicas de mi búsqueda, pero algunos otros documentos tendrán otras palabras claves, entonces me da alguna idea de qué más se está trabajando en conjunto. Por ejemplo, se trabaja también con la cadena de abastecimiento, con el marketing, con procesos de manufactura, en el aspecto financiero, en redes, en tecnología, bueno, han sido los temas que se trabajan en conjunto cuando se trabaja o se investiga sobre innovación y en pequeñas y medianas empresas. Puedo hacerlo por territorio o por países, también es posible si mi investigación se va a centrar en algo específico, pero este filtro no lo usaría tanto. Bueno, esa es como más o menos la interfaz que permite revisar pues todos los documentos o resultados sobre la búsqueda. También puedo hacer el filtro por el rango de tiempo, ¿cierto? Recordemos que las investigaciones empiezan los temas a ser un poquito más obsoletos, o sea, constantemente estamos investigando y la información se actualiza, por eso investigaciones que no superen los 10 años son las que deberíamos estar citando, o no mayor a 5 años también es posible. Aquí hay un filtro, por ejemplo, desde el principio donde se hizo la primera investigación, ¿cierto? Hasta el año más reciente, yo puedo poner acá, vamos a ver, de 1990 al 2024 o los últimos, sí, casi que 10 años que ha pasado en esa temática. Cuando hago este filtro, entonces el número de documentos empieza a bajar, que es lo lógico, y yo ya puedo entonces empezar a revisar cuál documento me sirve. ¿Cuál es una alternativa para revisar si me sirve o no? Tratar de leer el abstract. Recordemos que aquí hay la posibilidad donde dice mostrar o esconder el abstract, le doy clic allí y voy a poder observar de qué trató esta investigación para saber si me sirve o no. Aquí yo ya sé qué hicieron unas encuestas para recoger información, 93 empresas, entonces es como un caso de estudio, puede ser importante, trabajaron la competitividad, bueno. Y desde acá puedo descartar o no el documento. Si quiero ya empezar a leerlo, lo voy a dar acá en ver en quién publicó, ¿cierto? En la fuente original donde voy a encontrar el documento. Hay algunos que no están gratuitos, otros que sí, también tener cuidado allí. Por ejemplo, ese está gratuito, entonces acá yo ya estoy accediendo al artículo y o si no, puedo descargarlo en un PDF. Y esa es la estructura de un artículo de investigación, un artículo científico. Recordemos que se llama así porque sigue un proceso riguroso, estandarizado, un paso a paso para recoger la información, el planteamiento del problema, dar unos resultados, procesar esos resultados, analizarlo con la literatura y todo eso se plasma en un pequeño documento como estos que pues lo llamamos artículo de investigación y es lo más relevante en el tema de poder llegar a desarrollos académicos, experimentales, incluso es la base para poder llegar a la innovación también. ¿Qué secciones tiene? Entonces recordemos que está siempre el título, encontramos acá el resumen o el abstract para poder saber si el documento es importante leerlo o no antes de llegar directamente al PDF. Tenemos una introducción que siempre nos va a plantear, ¿cierto?, los objetivos de esta investigación, la justificación y, es decir, por qué queremos hacer esta investigación o por qué se llevó a cabo esta investigación, qué problemática principal abordaba, que es muy similar a lo que hacemos en el trabajo de grado. Y
También nos muestra un marco teórico, una revisión de literatura, todos esos conceptos que necesitamos entender para poder llegar a comprender de qué se trataba la investigación que se llevó a cabo. Luego entramos a la parte metodológica, es decir, cómo se hizo, qué se tuvo en cuenta, si se hizo una recolección de información de qué tipo, cómo se recogió la información, se elaboró un cuestionario, de qué manera, cómo lo medimos, cómo procesamos los datos. Aquí tiene un proceso estadístico con un software especializado. Luego tiene los resultados, es decir, qué se pudo probar o no. Normalmente acá se trabaja con hipótesis, hay otros que no, depende de cada tipo de trabajo. Estos son los resultados de la parte estadística y viene con un análisis referente a la discusión, se llama así discusión, y es tratar de contrastar esos resultados con información de otras investigaciones previas. Es decir, mis resultados se parecen o no se parecen con otros documentos. Esa es como la forma de entender, ¿cierto? Cómo entendemos un artículo de investigación. Al final tenemos las conclusiones, o sea, para qué nos sirve lo que hemos encontrado, a quién le sirve, qué implicaciones tiene. Al final tenemos las referencias que están en un formato de normas APA y es como la idea de que siempre el trabajo tenga al final estas referencias para poder tenerlas en consideración si se quisiera ir a consultar. Y esa es la forma en la que podemos acceder a información de buena calidad. En caso de que este no sea, entonces sigo buscando. Este otro puede que sí. Y ya sé que acá en esta parte de ver la fuente de la publicación, pues voy a encontrar el documento original. Esa es como una forma de hacer las búsquedas de información. Puedo aplicar muchos más filtros, puedo incluso por acá revisar si hay un documento que sea muy importante porque tiene un número de citas muy grandes. Entonces, normalmente acá me muestra, vea, 121 documentos han citado este documento, o sea que de pronto vale la pena leer. Pero esa es como una forma en la que puedo también depurar la información. Acá tengo muchísimos documentos, recordemos que vamos en 650. Yo incluso puedo hacer la búsqueda más acotada, ¿cierto? Es decir, mayor número de palabras o conceptos claves hacen que la búsqueda sea más pequeña. De pronto aquí empezar a buscar, por ejemplo, el tema de competitividad, si se ha trabajado en conjunto. Y miren que el número de documentos va bajando, o sea que se hace más definida la búsqueda, hago el mismo proceso y bueno, ese sería entonces como el ejercicio. Es como la idea de que puedan utilizar esta interfaz o esta base de datos que se llama Scopus, que es la más completa. Les voy a mostrar también acá un análisis de los resultados de la búsqueda muy interesante que permite hacer Scopus gracias como a las métricas, ¿cierto? Que permite observar, me muestra los años de mayor publicación. Si de pronto yo quiero ver cuál fue el año donde mayor número de documentos se escribieron en el tema, pues por aquí puedo ingresar. De pronto quiero saber qué autores son como los más importantes en la temática, simplemente como de manera informativa, es solo saber que esas métricas existen. Y nada, realmente lo importante es poder hacer uso de las bases de datos. Aquí, por ejemplo, quiero que vean cómo podemos copiar el proceso de la búsqueda. Eso se conoce como ecuación de búsqueda. Aquí ya que la tengo, la voy a copiar. Voy a volver a los resultados de la interfaz. Y quería mostrarles esto porque también es importante saber que puedo tener un campo específico acá donde dice búsqueda avanzada de información. Si le doy clic, yo ya puedo, si supiera, ¿cierto? Si tuviera esta ecuación, pues la puedo copiar directamente. Así se llama, ecuaciones de búsqueda, y lo que permite es revisar cuál fue mi proceso de búsqueda. Busqué inicialmente en el título, en el abstract y en las keywords que estuviera la palabra innovación. Luego busqué, miren que es una I, que en el título encontráramos la palabra SME, que es la sigla de Small y Medium Enterprise, que es el tema de las pequeñas y medianas empresas. Luego busqué la palabra competitividad y empecé a hacer filtros desde el 2013 hasta el 2025, que son los últimos, sí, casi 10 años o un poco más, y le doy buscar.
La idea es que por esta otra alternativa de búsqueda llegue al mismo número de resultados, que creo que era 75, simplemente para que lo tengamos ahí como posibilidades de búsqueda. El que tenga más experticia a la hora de construir la ecuación lo puede hacer desde allí o volver a como empezamos inicialmente. Entonces, esto es lo que quería mostrarles, cómo buscar información de buena calidad. Recordemos que también existe Google Académico para hacer la búsqueda de manera muy sencilla y también es de acceso gratuito a algunos documentos. Cualquiera de las dos es válida para buscar información. Bueno, aquí va innovation, y también me permite llegar a los documentos. Recordemos que desde que estén de acceso libre, entonces entramos con el PDF aquí en la parte izquierda. Estas son las posibilidades de búsqueda que nos ofrece pues como la web y que son de acceso gratuito, como es el caso de Google Académico o de Scopus, entrando a través de lo que me ofrece la universidad con estas licencias o uso de bases de datos. Ese es entonces todo lo que tenía por mostrarles. Muchas gracias a todos.